Al principio, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Hace 4.600 millones de años, la Tierra estaba rodeada por una espesa capa de nubes. Bajo las nubes, el planeta era escarlata, y su atmósfera mucho más densa que la actual. Solo dejaba filtrar los rayos rojos hasta su superficie. En ese momento aún no existía ningún continente. Estaba cubierta en casi toda su totalidad por océanos. Además, en ese momento, la Tierra aún no poseía ni un 10% de su tamaño actual. La situación de la misma también era distinta. Giraba alrededor del Sol acompañada de una veintena de protoplanetas, de tamaño muy similar. Hoy esa parte del espacio está ocupada únicamente por 4 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Durante aproximadamente 10 millones de años, los 20 protoplanetas siguieron orbitando alrededor del Sol. Pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando colisiones entre ellos. Con la potencia del choque, los protoplanetas entraban en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño era igual a la suma de los dos protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han engendrado. Por ejemplo, Mercurio se creó con 1 o 2 protoplanetas. Para Venus hicieron falta un total de 8 protoplanetas. Marte podría haber sido un protoplaneta arcaico que no sufrió colisión alguna, y la Tierra fue el resultado de una decena de colisiones. La última de estas colisiones expulsa al espacio enormes cantidades de rocas en fusión. La gran parte de esa materia vuelve a aglomerarse sobre la superficie del planeta, debido a la gravedad. Otros restos permanecieron orbitando alrededor del planeta. Estos fragmentos fueron chocando entre sí y fusionándose, hasta formar la Luna, el satélite de nuestro planeta. La masa que adquirió la Tierra la dotó de una gran fuerza de atracción, que fue clave para permitir los océanos, la atmósfera y, en definitiva, la vida en nuestro planeta azul. Pero, ¿a qué se parecían las primeras formas de vida que surgieron en el planeta Tierra? Hace entre 3.800 y 4.300 millones de años, los primeros organismos vivos en la Tierra eran entidades que medían apenas una centésima de milímetro, muy parecidas a las bacterias de hoy en día. Fue en el corazón de los océanos donde se formó la vida. Estos pequeños organismos obtenían del agua los nutrientes necesarios para subsistir, así como el carbono del que estaba formada su envoltura. La Tierra había adquirido el tamaño suficiente como para que la vida se desarrollase en su superficie, pero también había multiplicado el número de asteroides a los que atraía, debido a su fuerza gravitatoria. Hace 4.000 millones de años, un asteroide de dimensiones gigantes se estrelló contra la Tierra. El punto de impacto fue en pleno Océano Pacífico, entre Japón y Australia, a una velocidad de 72.000 km por hora. Por el impacto, la corteza terrestre de una decena de kilómetros se despegaría del manto, produciendo un maremoto de la corteza terrestre. Trozos gigantescos fueron proyectados más allá de la atmósfera, a miles de kilómetros de la superficie, antes de volver a caer sobre la Tierra, produciendo efectos de bombas de gran potencia. Debido al impacto se formarían montañas de más de 7.000 metros de altura. El cráter se convertiría en un golfo de 4.000 kilómetros de diámetro. La consecuencia del impacto del meteorito no fue solo el cráter o la zona de impacto, fue principalmente el calentamiento que provocó dentro y alrededor de la atmósfera. Es ese calor lo más destructivo. La roca se transformaría instantáneamente en vapor, debido al calor extremo que provocó la colisión. Esta masa de vapor se expandió a gran velocidad y en todas direcciones. 24 horas después del impacto, la Tierra entera fue recubierta por una nube de vapor de roca a altísima temperatura.
La superficie marina entraría en ebullición y la evaporación haría descender el nivel del agua a 5 centímetros por minuto. El agua del mar acabaría desapareciendo por completo. Solo quedaría la sal, que también se evaporaría rápidamente, quedando únicamente el suelo oceánico totalmente al descubierto y continuando sometido a esa temperatura extrema. Tan solo un mes después del impacto, la Tierra mostraría el siguiente aspecto. No quedaría ni rastro de agua en todo el planeta y teóricamente se habría erradicado toda forma de vida en la superficie de la Tierra. Sin embargo, nosotros estamos aquí hoy en día. Durante mucho tiempo se creyó que cada episodio de evaporación total provocaba la extinción de toda forma de vida, y que ésta volvía a desarrollarse desde el principio. Pero hoy en día, los científicos creen que las formas de vida consiguieron sobrevivir a pesar de estos episodios catastróficos. Pequeñas gotitas de los océanos podrían haberse conservado gracias a la cristalización de la sal. De hecho, se han extraído muestras de estas cristalizaciones y se han encontrado pequeños organismos perfectamente formados. Además, se han hecho pruebas alimentando a estos microorganismos con nutritivos hervidos, y al cabo de 4 meses, estos microbios empezaron a dividirse y a multiplicarse. Tras estar dormidos, más de 250 millones de años volvían a la vida. Los científicos creen que la vida también podría haberse conservado bajo tierra. De hecho, se han encontrado organismos vivos a más de 3 kilómetros bajo tierra. El mundo subterráneo ha sido, sin duda, la gran reserva de la vida. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, la vida apareció en los océanos y se expandió en diferentes direcciones. Algunas de esas formas de vida alcanzaron, indudablemente, las profundidades de la Tierra, por lo que, por mucho que un episodio de evaporación total eliminase la vida en los océanos, los organismos que se refugiaron bajo tierra sobrevivieron. La Tierra se transformó durante un tiempo en una bola incandescente, pero al cabo de un año el vapor de roca se disipó y la temperatura empezó a disminuir progresivamente. 1000 años después, el agua evaporada de los océanos volvió a condensarse en forma de lluvia y empezó a caer sobre la Tierra. Estas precipitaciones fueron el alimento de los recipientes oceánicos. En ese mismo momento, bajo el suelo oceánico, numerosos microorganismos seguían sobreviviendo, y entre ellos, nuestros primeros antepasados. Durante más de 2000 años, la lluvia cayó ininterrumpidamente, y los océanos se llenaron de nuevo, hasta que la Tierra acabó recuperando la cantidad de agua que poseía en sus orígenes. Y un nuevo mundo oceánico resurgió en la superficie de la Tierra. En ese momento, ciertos microbios subterráneos pudieron abandonar el hábitat que habían ocupado desde hacía 3000 años para tomar posesión del nuevo océano. Nuestros antepasados se encontraban entre ellos. Y haciéndolo, volvieron a poner en marcha la gran ruta evolutiva, que al final del transcurso de 4.000 millones de años llegaría hasta nosotros. Hace aproximadamente 2 millones de años, el hombre empezó su periplo en algún lugar de África. Y hasta el día de hoy, aquí seguimos.